las mayores empresas de Internet están conectadas a través de una densa red de sociedades, de inversiones cruzadas, de miembros en los distintos consejos de administración, de directivos que se intercambian. Es decir, estos conglomerados compiten o colaboran entre sí según los intereses que haya en juego en un momento dado. En este estudio que hacía Manuel Castells, al que estoy haciendo referencia, se habla de la concentración de la propiedad de las corporaciones mediáticas, de la interacción de estas con empresas informáticas, de las más grandes organizaciones que actúan en Internet, es decir, Google, Microsoft, Yahoo y Apple, que identifican a su vez con 7 distintas corporaciones mediáticas globales que denominan las 7 magníficas y que son las que controlan los media en este momento en todo el mundo. Es decir, Times Warner, Disney, News Corp, Bertelsmann, NBC Universal, Viacom y CBS. Es decir, todas las organizaciones que en definitiva son 7 que interconectadas con 4 están realmente diciendo qué es lo que vemos, qué es lo que no vemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que no escuchamos en Internet y qué es lo que leemos. Lo que sí que acertó Orwell fue en 2 cuestiones que son muy actuales: el sacrificio de la intimidad personal y la generalizada tendencia social a adorar el sistema consumista imperante. Esta tendencia sumisa a adorar el sistema capitalista informacional tiene hoy, desde luego, un apoyo muy grande en el consumismo insaciable permanentemente estimulado por distintas vías. Pero además, esta nueva fase del capitalismo está marcada por el nuevo paradigma tecnoeconómico que tiene una nueva relación con el dinero. Esta relación es cada vez más ávida y más obsesiva. Está derivada de 2 factores específicos de este sistema económico. Por una parte, se trata de una nueva accesibilidad que es más amplia, más rápida y continua a los mercados de capitales y que permite la red. Por una parte, que exista una nueva forma de entender el dinero desligado de la productividad, de la generación de riqueza, del esfuerzo, y que esté alimentado desde la banalidad que genera esa facilidad de acceso. Es verdad que en el capitalismo industrial el dinero tenía una importancia, vamos a decir capital, por hacer un chiste fácil. Pero la diferencia en esta materia, con esta nueva fase del capitalismo, radica en que en la sociedad actual, en el capitalismo informacional, el dinero se ha convertido en el máximo objetivo, por no decir el único objetivo. Hoy en día se venera la idea de obtener dinero desde la especulación bursátil. El valor del trabajo, tanto en las empresas como en las personas, como origen del dinero, ha sido sustituido por un nuevo, digamos, capitalismo de casino. Un capitalismo postfordista que está más interesado en los movimientos generadores del dinero que produce el dinero mismo. La economía informacional ha permitido la creación de una nueva actividad bursátil, con una libertad de acceso que permite las nuevas tecnologías y que posibilita el llamado mercado bursátil global en tiempo real, es decir, el non-stop, el mercado bursátil. Se abre una bolsa y cuando se cierra se abre otra bolsa y cuando se cierra se abre otra bolsa. Y podemos estar 24 horas al día, 365 días del año invirtiendo en bolsa en todo el planeta. Esta situación, junto con una tendencia desreguladora de un mercado financiero que cada vez va abandonando cualquier tipo de control, desde que en los años 80 la señora Thatcher tomó la decisión de abandonar el patrón oro, nos está generando una nueva forma de plusvalía, las plusvalías sobre las plusvalías, algo completamente desconocido hasta ahora. Si para Max Weber el espíritu del capitalismo industrial era la ética protestante, la cual incluía la noción de trabajo como un deber, este nuevo capitalismo informacional está despreciando el trabajo como medio de generar riqueza. Adora el casino como medio de obtener el dinero. La riqueza y el dinero se ven así claramente diferenciados. Son 2 conceptos que ahora ya empiezan a no tener nada que ver, la generación de riqueza con la generación de dinero. Los autores generan riqueza, no necesariamente cobran dinero. Si el dinero ha sido durante el capitalismo industrial el título valor que representaba la riqueza generada por la productividad, el capitalismo actual se convierte en el bien más escaso. Todo el mundo quiere dinero. Lo que menos existe es dinero.
en este momento todas las empresas buscan crédito. La Fundación Gulbenkian probablemente también. La SPA probablemente también. Desde luego Vega también. Y la FISAC se ve obligada a buscar ese bien escaso, que es el dinero. Les recuerdo, no es más que un título de valor, no es más que un valor de representación. En el fondo es un símbolo, que para Freud era el símbolo de la muerte. Pero toda la humanidad en este momento está bailando esta danza que marca la música del dinero. Recientemente, la revista Forbes ha publicado la lista de las personas más ricas del mundo. Este año, este título ha recaído en un español, cuya fortuna habría podido pagar la deuda de nuestro país, de España, con el Banco Central Europeo, y aún le hubiesen sobrado varias decenas de miles de millones. Es decir, si la fortuna de este señor son 75.000 millones de euros, la deuda que tenía contraída España cuando entramos en la crisis monetaria fue de 40.000 millones de euros. Si hubiese podido pagar toda la deuda española y aún le hubiesen sobrado 35.000 millones de euros, que no está mal, para continuar. Pero todo esto es obsceno. Estamos hablando de una situación obscena, que a su vez frivolizamos, la tratamos como si fuese una cosa anecdótica, pero de lo que estamos hablando es de los fortísimos desequilibrios que existen en la humanidad. Es una situación dramática, que la tratamos de vivir cómicamente, pero no lo es. ¿A dónde va el conocimiento? La economía informacional ha sido denominada eufemísticamente economía del conocimiento, knowledge economy. En Estados Unidos, esta expresión está definiendo el sector de la economía que utiliza el conocimiento como un elemento fundamental para la generación de valor y de riqueza por medio de su transformación en información. Esto es lo que define Wikipedia, que es quien nos define hoy en día casi todo. En realidad, el valor que tiene el conocimiento y la riqueza que genera para el individuo y para la sociedad es de una calidad y de unas características que son muy diferentes al valor o a la riqueza que puede proporcionarnos la información. En el poema El primer coro de la roca, de Eliot, este se pregunta en los últimos versos de este poema: ¿dónde está la vida que hemos perdido al vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? En la economía informacional de la sociedad en red, la información se convierte en un magma que lo engulle todo, que todo lo asimila. Este proceso presenta un resultado que es ambivalente, y el valor de la riqueza que se genera mediante este proceso es también ambivalente. Por una parte, la fusión que conlleva la transformación del conocimiento en información acelera el proceso comunicacional que este conocimiento así transmite. Llega a más personas, llega más rápidamente. Pero por otra parte, y esto no es nada positivo, el conocimiento así transmitido, transformado en información, se empobrece. Este empobrecimiento lo es también en un doble sentido. El conocimiento recibido en forma de información pierde su valor interrelacional. Además, pierde lo que es esencial en el conocimiento, que es el silencio reflexivo, el silencio que permite la generación de nuevo conocimiento, lo que le conecta con la sabiduría, su poética. Este valor potencial que nunca es acotado, que no es enunciable, que no es mesurable, es lo que une al conocimiento con la sabiduría, que es a su vez lo inefable. Lo inefable del conocimiento, y que es completamente ajeno a la información. Y hay que recordar que Paul Valéry decía que lo que no es inefable no tiene ninguna importancia. Esta transformación del conocimiento en información conlleva un reduccionismo cualitativo en el resultado, pues aunque se mejoren cuantitativamente las posibilidades de la difusión, se trata del mismo efecto que puede producir cuando reducimos la fuerza alumbradora que es inherente a una obra de las artes plásticas. ¿Quién se dedica a explicar un cuadro? Y cuando hace eso, no se carga todo el mensaje poético que tiene el silencio del cuadro. O peor, cuando nos cargamos un chiste, matamos un chiste porque lo explicamos. Entonces ya se acabó la gracia. No tiene ningún interés. Es necesario decir que quienes hacen el conocimiento de la economía del conocimiento son los autores.
son los autores de las obras artísticas, de las obras literarias y también de las obras científicas, junto con sus cooperadores, que son cooperadores necesarios. Son las industrias que están difundiendo desde sus capacidades toda esta generación de conocimiento, las industrias culturales. Por otra parte, quienes realizan este proceso de transformación del conocimiento en información, quienes cambian el sentido de la orientación, quienes de conocimiento pasan a información, son las que denominamos industrias mediáticas. Están representadas por la red, la sociedad en red. Es lo que antes decía, eran las 7 magníficas o las 4 hermanas, que dice Castells. La cultura y su difusión, tal y como la hemos conocido hasta ahora, ha dejado de tener las características que tenía, tanto en su desarrollo económico como en su posición en la sociedad. La cultura ya no es influyente socialmente, reconozcámoslo. Todo ello es debido, el entretenimiento sí, el entretenimiento es muy influyente en la sociedad. El fútbol no quiere decir. Todo ello es debido a la transformación que está produciendo este cambio de paradigma, la llegada del paradigma tecnoeconómico. Ello no quiere decir que la cultura y sus protagonistas y sus industrias no tengan una enorme relevancia social y no generen una gran fuerza de enorme interés económico. Significa más bien que los rendimientos que conlleva su fuerza motriz, el reconocimiento de su importancia social, se están diluyendo de forma interesada. Se trata de esconder su importancia, de disfrazar su importancia. ¿Por qué? Pues para beneficiar el interés parasitario de 2 sectores de esta economía del conocimiento, que es el conglomerado de las empresas, corporaciones mediáticas, y el conglomerado de los proveedores de acceso y los servicios de las redes informáticas. El nuevo paradigma dice, lo importante es el acceso, lo importante es proveer el acceso. No es importante qué es lo que va dentro del acceso, no es importante quién hace las cosas, es importante que llegue a todos. Y este cambio de paradigma es, en este momento, el gran problema del entorno digital. El gran problema del entorno digital por la sencillísima razón de que no puede existir ningún tipo de estructura económica en donde el motor de la economía quede fuera del espectro y de la distribución que ordena esa economía. Es un sinsentido. Estos efectos disolventes que tiene la sociedad en red, estos efectos negativos de esta fase del capitalismo informacional, afectan al sano desarrollo de la cultura y a la definición de la cultura. He mencionado como la integración mistificada de varias formas de comunicación, la escrita, la oral o la audiovisual, ha transformado las formas también de percepción y está condicionando también las formas de trabajo de los creadores, de los autores, su modus operandi. Pero además, el abandono de la ética del trabajo, al que me refería antes, está influyendo negativamente en la valoración social de los autores. Los autores son trabajadores, son los trabajadores. Su esfuerzo creador tiende a minimizarse y se está extendiendo la idea de que todo vale lo mismo y de que el esfuerzo y el prurito por el buen hacer, que eran tan importantes no solamente para los creadores, sino también para las industrias, para los editores. Imagínese usted la importancia que ha tenido para el editor el buen resultado del producto editorial, por ejemplo. Todo esto ahora mismo para las industrias tecnológicas, para las industrias de la difusión, de los accesos, no tiene ninguna importancia, entre otras cosas, porque todo se reduce a bytes, todo se reduce a unos y ceros. Así es que no tiene ninguna importancia. También tiene un efecto perjudicial y disolutivo el vaciamiento moral que supone elevar a la máxima valoración al dinero que se obtiene desde la pura especulación. La entrada de los autores a ese casino no es admisible. La banalidad de la especulación son temas demasiado serios y demasiado importantes para esta sociedad de la concentración del capital y del poder del dinero por el dinero, para dejar que unos desarrapados artistas, creadores, científicos, que son gente sobre todo a utilizar,
entren en ese casino son gente muy incómoda, no interesa en absoluto. Además de todo lo que acabo de decir, este nuevo paradigma económico presenta un perfil específico que nunca se había conocido hasta ahora y que supone un vuelco sociológico de primer orden que afecta de manera determinante a la visión que tenemos sobre la cultura hoy en día. Me refiero a lo que puede denominarse el tiempo atemporal de la red. Con esta expresión me estoy refiriendo a la actividad que estamos desarrollando a través de la red digital, de redes integradas, que no tiene ni pasado ni futuro. Se encuentra toda ella en un éter, en la nube. Por una parte, la red no puede acotarse localmente, pues su extensión es planetaria, y por otra parte, es la cancelación de la secuencia, bien por su comprensión o bien por su difuminación. Estamos, pues, frente a un tiempo que no es secuencial, a un tiempo atemporal. Pero por otra parte, la cultura, tal y como la hemos concebido hasta ahora, se ha caracterizado por evidenciar dos características que son ontológicas en el ser humano: su condición de ser espacio-temporal. Somos seres espaciales, somos seres temporales. Esta circunstancia de la que les estoy hablando, que no todo el mundo percibe, tiene una influencia esencial en la percepción del fenómeno autoral, de lo que es el autor, de lo que es la obra de creación. Y lo es porque el autor está siendo reflejo de un tiempo y de un país, o de una circunstancia. El autor es el elemento que genera la cultura, pero la cultura está vinculada a un momento y a un espacio. Y la red nos está presentando una definición intemporal y no espacial. Es comprensible que en un modelo económico en el que lo más valorado sea la obtención del dinero desde el dinero mismo, se esté estimulando esta economía parasitaria y interese generar un estado no perceptivo de que el tiempo pasa y el espacio existe. Interese crear unos seres humanos que, obsesionados desde la pantalla del ordenador, no perciban su doble condición de seres espaciotemporales. Porque de esa manera todo lo que está dentro de la pantalla no pertenece a nadie. La noosfera pasa a ser de todos y no hay sujeto. Y se estaba explicando en la intervención muy excelente del ministro Carrillo el problema enorme que supone esta situación de deconstrucción del individuo que ya estaba anunciando Foucault. Esta deconstrucción del individuo, que lo que está haciendo es una sociedad individualista sin individuos. Estamos haciendo individualismos asociales, en lugar de generar individuos sociales. La mejor defensa creo que es un ataque frente a esta situación. Es decir, no hay nada mejor que denunciar todo este milagro de la accesibilidad y exigir que de alguna manera esa accesibilidad esté al servicio del hombre y no en su perjuicio. Y que los contenidos que estén dentro de esa accesibilidad no pierdan la noción de sujeto. La noción de sujeto la da el autor. Los autores, las autoras, son personas que toman la decisión de poner a la sociedad, brindarle a la sociedad lo que han realizado. Con eso hay un diálogo, hay un discurso, una relación individuo-sociedad. Y de ahí nace todo su derecho. El derecho de autor surge precisamente desde ese discurso equilibrado entre la sociedad que recibe y el autor, autora que da. Necesitamos entonces buscar un desarrollo sostenible de la economía del conocimiento. En España decimos, la tierra para el que la trabaja. Bueno, necesitamos recuperar esa sensatez, ese equilibrio que nos permita que todos estos grandes avances que se están produciendo estén al servicio de toda la humanidad. Y no, por el contrario, toda la humanidad soyugada por estos grandes avances. En diciembre del año pasado se publicó el estudio Creating Growth, creando crecimiento, que elaboró Ernst & Young a instancias del Grupo Europeo de Sociedades de Autores y Compositores, que bien conoce a nuestro presidente, que es presidente del Grupo Europeo de la CISAC, junto con otras 7 organizaciones del ámbito europeo y mundial.
Este estudio econométrico ha medido las dimensiones económicas de los mercados culturales y creativos de la Unión Europea. En concreto, se estudian 11 mercados europeos: el libro, los periódicos y revistas, la música, los conciertos y el teatro, la televisión, el cine, la radio, los videojuegos, las artes visuales, la arquitectura y la publicidad. El volumen total de la recaudación del sector cultural y creativo europeo ascendió en 2012 a 535.900 millones de euros. Es importante destacar que de los 11 epígrafes del estudio, books, newspaper, magazines, music, performing arts, TV, film, radio, video games, visual arts, architecture, advertising, figura en primer lugar las artes visuales, es decir, con 127.600 millones de euros. Es muy importante. Aprovecho para decir que la alianza que tenemos, la SPA y VEGAP, con el banco de imagen y el espacio SPA que tenemos en el banco de imagen, es una decisión estratégica de futuro de los autores portugueses y expresión de la alianza ibérica que tenemos la Sociedad Portuguesa Española. La Sociedad Española de Artes Visuales. Tenemos otra sociedad mucho mayor, mucho más grande, que es la Sociedad General de Autores de España. Ustedes conocen las GAE. Pero, para que se hagan una idea, las artes escénicas han generado 31.900 millones de euros, la música 25.300 millones de euros y el cine 17.300 millones de euros. Por otra parte, las industrias culturales y creativas europeas han dado empleo a 7.070.000 personas. En términos de creación de empleo, las industrias culturales europeas generan más puestos de trabajo que las industrias de la alimentación y multiplican 2,5 veces en empleo a la industria del automóvil y multiplican por 5 los resultados de la industria química. Es evidente que la aportación económica y la generación de empleo que realizan las industrias creativas y culturales es muy importante. Y hay unas políticas de fomento de los sectores estratégicos europeos que la Unión Europea financia. Y financia, por ejemplo, las carreteras, y financia, por ejemplo, los planes Renove de los automóviles, pero las industrias culturales generan 2,5 veces más empleo y son mucho más importantes en términos sociales. Y sin embargo, no obtienen de nuestros gobiernos el apoyo económico y social que merecen. Y sin embargo, nuestros gobiernos están todo el rato reivindicando, en primer lugar, su condición de Estado-nación, que se pone en peligro con esta globalización y que solo a través de la cultura podrá consolidarse. Solo habrá un Estado portugués si tiene una cultura portuguesa. Y solamente podrá hablarse en términos de competitividad de los países lusófonos si cada uno de esos países tiene una cultura propia. La globalización está dando lugar a que la industria de la cultura, que tiene un sesgo de una enorme transversalidad y una enorme porosidad, esté apareciendo en todos los ámbitos de lo comercial. El branding, por ejemplo, es decir, la asignación de un nombre, una marca, un producto o servicio, es una dimensión cultural del mercado global. El branding está todo el rato utilizando referencias culturales, el teatro, la música, los protagonistas de esto o de aquello, teatro, música, cine o literatura. Para explicar una marca de zapatos o un whisky, pues aparece rápidamente la cultura para utilizarlo. Es decir, generamos una serie de valores agregados. La cultura está presente en los motores económicos de muy diferentes maneras. Junto con esto, además, nos estamos encontrando con el éxito innegable que están teniendo en los sectores de la sociedad la propagación de la idea del acceso libre y gratuito a los bienes culturales en Internet. La extensión de la idea del acceso libre y gratuito a los bienes culturales está teniendo ese éxito gracias probablemente al equívoco que genera la polisemia del vocablo inglés free. Free significa al mismo tiempo libertad y gratuidad. Sin embargo, aquí como en otros casos, este éxito no es justo, ni muchísimo menos. Bajo la bandera de la libertad se oculta una propuesta de acceder de forma gratuita a unos bienes cuya gestación requiere muchísimo esfuerzo.
y unos altos costes económicos, por lo que su adquisición gratuita impide generar retornos económicos que compensen a quienes han tenido que invertir su esfuerzo o su dinero para dar a luz a estos bienes, enriqueciéndose, sin embargo, parasitariamente quienes facilitan el acceso gratuito al público. Una propuesta así ni es justa ni tampoco es sana. Es insano proponer que la free culture esté en realidad encubriendo el fortísimo negocio de las industrias tecnológicas. Nuestros jóvenes en todos los países europeos están clamando por el libre acceso, se han acostumbrado al libre acceso, pero no saben que están siendo movidos directamente pues, por esas 7 hermanas a las que me refería antes, que financian. Es decir, la Free Culture Foundation, establecida en Silicon Valley, protegida por el Massachusetts Institute of Technology, está financiada por Microsoft. ¿Es así? Entre otros, porque también Hewlett Packard y otras organizaciones que tienen intereses tecnológicos están financiando, pues por ejemplo, los Creative Commons, los contratos Creative Commons tan extendidos y que muchas organizaciones, de una manera quizás ilusionada, ingenua y miope, pues están promoviendo incluso en los ámbitos públicos. Incluso tenemos responsables públicos que están promoviendo este planteamiento porque creen que es de un gran interés y no se están dando cuenta de que es algo tan parecido al drama que supone el establecimiento, por ejemplo, de robots que hacen la función de las cajeras en los supermercados. Y entonces yo voy viendo cada vez más robots en los supermercados y cada vez menos personas. Y el asunto es así, al final un supermercado se resuelve con un guardia de seguridad y hay cada vez más desempleo. Entonces, nuestros jóvenes, pero también nuestros responsables públicos, están de una manera probablemente ingenua, inconsciente, fagocitando la cultura y a los creadores. Necesitamos entonces ser conscientes de este poder que tienen estos carriers de la creación y de la información, del control masivo que ejercen sobre la información y sobre los datos. Ese control masivo es tan potente que afecta incluso a la seguridad nacional. Tienen ustedes el caso Wikileaks y pueden perfectamente relacionar cómo los estados-nación cada vez tienen menos capacidad de intervención y dependen más de la nube y dependen más de los buscadores. Y esa incapacidad debería de alarmarles y de alguna forma intentar recuperar. ¿Y esto es casual? No, no es casual. Esto se ha producido porque entramos en un proceso de privatización de las telecomunicaciones todos juntos y en unión hace ya algunos años y nos desproveímos del control público de las telecomunicaciones y no invertimos en ningún país, no hay ni un solo céntimo público en fibra óptica y no invertimos ni siquiera en los satélites y dependemos de todas las empresas privadas que, habiendo sido públicas en origen, ahora dominan todo ese control. Es una realidad. Tienen ustedes que darse cuenta de que este golem está amenazando en este momento también a las organizaciones multinacionales, no solamente a los países. La Unión Europea en este momento tiene una dependencia brutal de estos lobbies. El lobby, por ejemplo, de las empresas tecnológicas ha pagado a Deloitte & Touch para que haga la directiva sobre gestión colectiva. Y Deloitte & Touch ha presentado un informe y la Comisión prácticamente lo ha calcado y directamente lo ha colocado en el Parlamento. Y si no, ¿cómo nos vamos a explicar que la directiva se llame Directiva de la gestión colectiva y de la música online? ¿Qué tiene que ver? Es evidente que existe un interés espurio en ese planteamiento y es evidente que existe una dependencia. Y de nada sirve el hablar de una forma ambigua o metafórica. Tiene mucho poder, es necesario ponerle coto a esta situación de exceso de poder, de concentración de poder, es necesario recuperar la libertad de los países, es necesario que los estados tengan capacidad de obrar, es necesario que los ciudadanos que votan en un momento determinado sientan que su voto realmente va a parar a alguien, a unos gobiernos, a unas organizaciones que les representan y que no están en manos o dependen de unos conglomerados, de unas corporaciones multinacionales. Es necesario también que generemos un nuevo contrato social.
necesitamos parar un momento porque estamos yendo a toda velocidad y necesitamos recuperar el espíritu de la Ilustración, que es ni más ni menos que el espíritu que hizo posible la democracia. Necesitamos recuperar esta democracia. De hecho, la democracia y la cultura son dos hermanas gemelas que van de la mano y tienen la necesidad de protegerse unas a otras. Ese contrato social tendría que tener su elemento inspirador en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está estableciendo exactamente las pautas de lo que puede ser un equilibrio de intereses. En el apartado primero del artículo 27 nos recuerda que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resultan. Es una promesa para todo niño que viene al mundo. Todo niño que viene al mundo va a recibir la herencia de lo que toda la humanidad ha hecho. Pero en el apartado segundo, en compensación con esta promesa, con esta oferta a todos los niños que vienen al mundo, se establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de las que sea autora. Es un discurso dialéctico entre quienes hacen posibles este conocimiento y la sociedad que lo recibe. La sociedad lo recibe y se lo devuelve a los autores, reconociéndole el derecho a participar en los beneficios que esto pueda reportar. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el autor o la autora, cuando presentan algo que es un fracaso, sufre las consecuencias del fracaso. Si tiene que sufrir las consecuencias del fracaso, tienen derecho también a recibir los beneficios del éxito, que es un éxito compartido que todos disfrutamos. En fin, no me quiero extender mucho más. Lo que considero es que nos encontramos ante la necesidad de ordenar en este momento un sistema que nos permita participar de los beneficios morales y materiales que nos está planteando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En realidad, a lo que les estoy convocando es a que nos unamos todos en la defensa de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no es otra cosa que un grito de esperanza y también de alarma después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, y parece que en realidad no termina la Guerra Mundial, que tenemos son distintos episodios de la guerra, alarmadísimas las naciones ante lo que fue la Shoah, ante la masacre de 6 millones de judíos, ante el desmoronamiento de la civilización occidental, ante el desastre de lo que estábamos siendo capaces de hacer, hizo una declaración universal de nunca más. Hizo una declaración universal para que los hombres puedan vivir en paz y para organizarnos de manera que el progreso tenga sentido. En el fondo, lo que yo creo es que lo que tenemos es la necesidad de establecer este pacto que reequilibre la situación. Les propongo una solución parcial, que puede ser la creación de un nuevo derecho compensatorio que remunere a los autores, además de a los titulares de los derechos, por el uso privado que todos los usuarios hacemos de las obras, realizado a través de la accesibilidad de la red, mediante un tratado que sea administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y que esta compensación sea abonada a quienes se beneficien, sea abonada por quienes se benefician directamente de estas prácticas, es decir, las empresas tecnológicas, los proveedores de acceso, de servicios de red, las empresas de telecomunicaciones y telefonía. Este aparato, por ejemplo, cuesta 380 euros en el mercado español. Su precio real, con todos sus gastos incluidos los de logística, publicidad, todos los gastos, no supera los 11 euros. 11. O menos probablemente, porque les estoy diciendo, yo soy más bien modesto, esto es un aparatejo, pero los hay de 800 euros. Y la cifra de 11 es la máxima, con lo que probablemente sea menos. Entonces, de lo que estoy hablándoles es de que los autores, los creadores, las industrias que están con ellos también, no excluyo a las industrias hacen posible que todo esto pase. Todos, las industrias creativas, los creadores, participen en esa cadena de valor, porque lo que tenemos son estudios que están demostrando que los contenidos de estos pequeños ordenadores, o lo que pasa en las tabletas que usamos todos, los contenidos, en muy buena medida, son material protegido. Si yo mando un WhatsApp con un link
que manda una canción, yo estoy haciendo un uso privado de una obra protegida y no hay manera de controlar esa actividad. Por ponerles uno de los muchísimos ejemplos que podríamos ver, y que no quiero cansarles a ustedes, que bastante pesado estoy siendo esta mañana tan bonita de otoño. Y simplemente decirles, yo creo que es que las nuevas tecnologías digitales constituyen una gran oportunidad de progreso para la humanidad. Pero, como dice muy bien la SPA, sin autores no hay cultura. Pero es que sin cultura no hay esperanza. Muchas gracias.